Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. En el episodio de hoy platicaremos sobre una enfermedad conocida como mieloma múltiple y para esto contamos con dos especialistas en el tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Yo soy Cristal Medina. Y hola, yo soy Carla Bermúdez. Ambas hematólogas. Y empezando con el tema, la palabra mieloma múltiple, quizá para nosotros que vemos medicina te suene algo familiar, pero para la gente que nunca ha escuchado quizá esta palabra, ¿a qué nos referimos o qué es el mieloma? Bueno, pues es una neoplasia de las células plasmáticas. ¿Qué son estas células plasmáticas? Son linfocitos B que ya están maduros y son capaces de producir ya anticuerpos. Entonces, es una enfermedad de estas células. Y a diferencia con otros cánceres de la sangre, o sea que la diferencia o la principal diferencia es la célula donde se produce. Sí, claro. O sea, ya ves que hay diferentes tipos de cánceres hematológicos que alguno puede afectar, pues ya sea los linfocitos B, los linfocitos T. En este caso son linfocitos B, pero ya maduros. Y la afección principal es la producción de estas inmunoglobulinas que van a causar pues las alteraciones que ya mencionaremos más adelante. Ok. ¿Y este tipo de mieloma a quién afecta más frecuentemente, Cristal? Híjole, pues parece ser que uno de los factores de riesgo más importantes es la edad. Obviamente, igual que cualquier otra neoplasia hematológica, el hecho de que tenga ciertos antecedentes de cáncer en la familia o que haya tenido exposición a sustancias tóxicas o que haya tenido otro cáncer, que haya recibido tratamientos o radioterapia son factores de riesgo casi para todas las neoplasias hematológicas. Pero en este punto pues también se considera como algo importante. Pero la verdad es que lo más importante o lo que más se ha identificado como factor de riesgo es la edad. Aunque pueda dar en pacientes jóvenes, la mayor incidencia ocurre en gente arriba de los 75 años. Ok. Sí. Que esto lo vemos también quizá en otros tumores sólidos que vemos nosotros, que conforme aumenta la edad es como uno de los principales factores Más de riesgo, ¿no? Para estas cosas. Y ¿qué síntomas o qué molestias o cómo se puede presentar una persona que tiene un mieloma? Sí, generalmente, pues el mieloma ya es la parte que da síntomas, ¿no? Porque previo al mieloma puede haber otras enfermedades y ya cuando tiene síntomas generalmente pues puede ser fatiga y esta fatiga pues es secundaria pues a la anemia que trae el paciente, quizás dolor óseo, quizá una fractura que no sea por un accidente. Y son principalmente pues lo que van a manifestar los pacientes. Es como muy importante que el hecho de las complicaciones que se ven en mieloma múltiple son secundarias a la producción de las inmunoglobulinas en una forma desproporcionada. Y esto es lo que lleva a tener al paciente determinados síntomas. Si el paciente tiene o debuta con anemia, que es un síntoma de los más importantes, como parte del diagnóstico, pues el paciente va a sentir las molestias que va a tener, pues es el cansancio, dificultad para respirar, incluso el corazón acelerado, o sea, lo que es asociado a la anemia principalmente. Si el paciente tiene otras alteraciones en la sangre, pues son los síntomas que va a tener. Por ejemplo, si tiene sus defensas bajas o sus plaquetas bajas, pues entonces el paciente puede debutar con procesos infecciosos de repetición, o incluso sangrados. Si el paciente tiene mucha afección en los huesos, pues los síntomas van a ser asociados a dolor óseo o incluso a veces pueden debutar con fracturas, ¿no? Sí. Ahora, si el paciente debuta con tema renal, con problema de obstrucción renal, pues es otra causa que puede provocar la astenia, ¿no? El cansancio, hinchazón de piernas. Sí, yo por creo que el es otro problema renal. Ajá. O sea, puede ser una amplia manifestación o una amplia gama de como que depende el manifestación. órgano que principalmente está afectando, son los síntomas con los que el paciente puede manifestarse o puede manifestar al médico en el momento de la atención. Okay, entonces si suena como conocido, medio peculiar, que tienen muchas de estas molestias y que han sido muy persistentes, hay que tener como en la mente dentro claro. de los diferenciales, ¿verdad? Sí. O que decías antes de que empezáramos a agarrar la gran simuladora.
Eso yo creo que es como algo bien importante, así le llamamos, o bueno, se le ha nombrado así, porque dependiendo del sitio que esté afectando, es ya sea riñón, ya sea hueso, o sea la sangre, principalmente pues son las molestias que van a tener los pacientes. Ujú. Y ya una vez que pues tienen a esta persona identificada con toda esta sintomatología o con parte de esta sintomatología, ¿cómo es que se llega al diagnóstico de mieloma? Pues mira, el paciente casi siempre es referido porque no llega como, ay, me duelen los huesos, necesito un hematólogo, ¿no? Claro que si llega Una con alteración de mis alteraciones. inmunoglobulinas. Exacto. Ajá. Pero si, por ejemplo, tiene anemia, pues yo creo que es la forma en donde pudiera llegarte directamente a nuestra especialidad. Pero casi siempre va a venir referido de otro médico. Si, por ejemplo, el paciente cursó, bueno, a mí me pasa muy frecuentemente, no sé a ti, Carla, que son Sí. pacientes que son intervenidos quirúrgicamente de trauma por algún tema de fractura o lesión ósea o dolor lumbar o algo, y se hace algún estudio de imagen y entonces aparecen ahí unas lesiones características de mieloma múltiple. Y ahí es cuando el especialista en ese momento decide enviar a hematología, ¿no? Porque, bueno, las lesiones en los huesos es algo también muy especial en mieloma y es un motivo de referencia para nosotros. Ahora, si el problema es la anemia, bueno, la anemia tiene que tener ciertas características para que sea asociado a mieloma múltiple. Y bueno, finalmente, cuando ya es enviado, ya sea de referencia un médico general, un especialista, pero llega con nosotros, pues nosotros ya vamos a hacer estudios especiales de hematología. Yo creo que, no sé, Carla, si tú pienses lo mismo, pero creo que el más importante es el aspirado de médula ósea. Sí, claro. Es uno de ellos. Sí, porque el aspirado médula ósea es el que te va a decir si son células plasmáticas normales o si son clonales, como le llamamos nosotros, porque pues todos producimos células plasmáticas, pero la característica de estas células plasmáticas es que en lugar de ser monoclonales, son clonales, o sea que producen solamente un tipo de inmunoglobulina y esta inmunoglobulina es la que está alterada. Entonces, sí, para el diagnóstico, esencialmente hacer el aspirado y ese pues lo hacemos nosotras. Y ya referido, obviamente, ya sea como dijo Cristal, por el traumatólogo o ya sea por el internista porque trae las inmunoglobulinas altas o lesión renal y demás. Ya nosotros con estos estudios, sobre todo la médula y otros estudios más sencillos que podemos hacer previamente, podemos determinar el diagnóstico. Sí, yo creo que se hacen estudios generales de la sangre, biometría hemática, química sanguínea, porque pues dependiendo de la sintomatología del paciente es lo que se va a realizar, pero para diagnóstico de mieloma se necesita el aspirado de médula ósea y biopsia y también estudios especiales de las inmunoglobulinas. Ellos se llaman electroforesis de proteínas, inmunofijación, cadenas ligeras libres, que son parte muy importante para poder estadificar el tipo de mieloma o el estadio en el que se encuentra. Y también, como ya dijimos, que es muy simulador, descartar de otros padecimientos, porque cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso o inflamación en nuestro cuerpo, podemos elevar, como dice Carla, las inmunoglobulinas. Entonces, para determinar si es clonal o no, amerita la realización de estos estudios. Y clonal se refiere al hecho de que, como dice, se va por una línea solamente de producción desproporcionada de estas proteínas que tenemos nosotros en el cuerpo. Entonces, creo yo que son los estudios más importantes. Bueno, estudios de imagen, como hay afección en los huesos, por eso es que mucha gente lo conoce como cáncer en los huesos, pero en realidad es en la médula ósea. Sí. Se amerita estudios de imagen, ya sea tomografía o PET, para poder saber si hay afección también a ese nivel y los riesgos que pueden tener los pacientes, ¿no? Pero para diagnóstico yo creo que son los estudios más importantes. No sé si se me pasa alguno, Lau. La resonancia magnética en aquellos que tengan ya datos de afección a los nervios, porque ellos pueden determinar si hay alguna lesión focal que esté haciendo compresión nerviosa y que dé pues alguna manifestación clínica, y eso es el estudio ideal, es una resonancia magnética, pero sí, tomografía cuerpo completo contrastada, PET, y en algunos casos, de acuerdo a la clínica, se puede hacer la resonancia magnética.
Ok, otros estudios también son los de orina, como los pacientes, las inmunoglobulinas son pesadas, son proteínas grandes, puede haber, como comentábamos, afección en el riñón. Entonces, va a ser importante también, va a haber veces en donde vamos a solicitar estudios de orina para determinar el riesgo que tiene el paciente de desarrollar problema renal o si ya lo tiene, el grado en el que se encuentra, ¿no? O si está asociado a mieloma. Y ya me imagino que con con toda la combinación de todos estos resultados entre estudios de sangre, de orina, de imagen y el aspirado, o sea, ¿tienen alguna forma como de clasificar o como de estadificar, así como le hacemos con los tumores sólidos? Pues en la actualidad ya se estadifica por citogenética. Entonces nosotros podemos determinar, o sea, haces el diagnóstico de mieloma con los datos clínicos y lo que ya mencionamos. Pero ahorita la clasificación de riesgo se hace en base a estudios citogenéticos, o sea, alteraciones en los cromosomas o algunas mutaciones que son de mal pronóstico. Y en eso, nos va a servir a nosotros para saber el pronóstico de la enfermedad de ese paciente y el tratamiento que pues, debe recibir, ¿no? Y ahorita que ya tocaste la palabra del tratamiento, o sea, de forma general, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Porque, por ejemplo, ahorita comentaban que una forma a veces de presentación es en una persona que quizá tuvo un accidente y que le encontraron algo en los huesos por una fractura. O sea, ¿cómo se trata el mieloma? ¿También se opera o qué opciones de tratamiento tienen aquí? Como siempre en hemato. Acá no se opera, ¿eh? En hematología. Bueno, se va a operar las complicaciones, obviamente, ¿no? sí, es una fractura y generalmente son traumatólogos que sean especialistas en cirugía oncológica, ¿no? Como nosotros teníamos ahí en el INCA, ¿no? Gente que eran traumas y que aparte hacían la especialidad para oncología o traumatología oncológica, porque no son fracturas pues normales, ¿no? Es un tumor que hizo que se fracturaran los huesos. Como es común que haya afección en las vértebras y lesión en los nervios, a veces puede ser un traumatólogo especialista en columna o puede ser un neurólogo, un neurocirujano, que son los que manejan también este tipo de correcciones y se hacen como estabilizaciones cuando hay fracturas en los cuerpos vertebrales. O sea, todo depende del daño que tenga por la enfermedad. Entonces, pero esos serían tratamientos enfocados a las complicaciones. Si tiene daño renal, pues el paciente lo va a ver un nefrólogo, un especialista en el riñón para ver ese tema, esa complicación. Si el paciente tiene daño en los huesos, bueno, si tiene una fractura, una hernia, o con lo que se presente, en ese caso sí vamos a meritar de un manejo multidisciplinario en donde involucra un traumatólogo, ¿no? O un neurocirujano. Pero si el paciente, pero ya hablando enfocado al tratamiento para el mieloma, el tratamiento es quimioterapia e inmunoterapia. Y ahorita hay una gran variedad de opciones de tratamiento, pero parece ser que la recomendación es la unión de 2 a 4 fármacos para poder potencializar y disminuir los efectos secundarios de estos. Y es el tratamiento de elección, o sea, la quimioterapia o inmunoterapia es el tratamiento de elección para controlar la enfermedad. Donde sí vas a requerir de otros tratamientos, pues es para las complicaciones. Por ejemplo, pues medicamentos que van a ayudarte para mejorar la función ósea o bueno, la calidad de los huesos, medicamentos para evitar complicaciones, para formar coágulos, medicamentos para mejorar los niveles de hemoglobina o por la anemia que presentan los pacientes, el apoyo de transfusiones que a veces puede llegar a ser necesario, procesos infecciosos. Los pacientes como tienen alteraciones en las inmunoglobulinas tienen un alto riesgo de infecciones agregadas, entonces pues vas a requerir también de tratamientos antibióticos, pero todos estos tratamientos son de soporte o son para manejar las complicaciones. Realmente el tratamiento de mieloma es quimioterapia, ¿no? Pues sí, ahorita, ¿no? Ya en la actualidad hasta hay esquemas que ya ni siquiera utilizan quimioterapia, que es puros tratamientos que son terapias blancos, inmunoterapia e inmunomoduladores, pero todo va a depender del riesgo del paciente, la edad, si es candidato a trasplante o no es candidato a trasplante de médula ósea, porque es una de las enfermedades
que debes de buscar más bien debes de trasplantar, porque va a ser autólogo, va a ser del mismo. No, el trasplante, eso Sí, que comentas sí es médula verdad. O sea, parte del tratamiento va a ser el trasplante de médula ósea. Inicialmente la recomendación es que sea autólogo, o sea, de tus mismas células madre, pero yo creo que es como parte del tratamiento. Ahora, ahorita que comentas eso de que ya no se utiliza quimioterapia, los nuevos esquemas, es verdad, es lo que menos llegamos a utilizar y todo va a depender de las comorbilidades del paciente. O sea, si el paciente tiene otras enfermedades, diabetes, hipertensión, no sé, otros padecimientos, ahí es donde tú tienes que jugar un poquito con las combinaciones, pero la combinación de fármacos es el tratamiento para esta enfermedad. Esta combinación de 4. Muy bien. Y pues digo, creo que todo esto que dicen del tratamiento y de las complicaciones y todo eso da como para otro episodio. Sí, claro. Uy, sí. Lo del trasplante. Sí, es muchísimo. Pero para cerrar ya ¿algún mensaje final? Bueno, sí, yo creo que si tú estás bajo tratamiento con tu médico por una anemia que no responde a tratamiento con vitaminas y se ha asociado a dolor de huesos, es importante que se considere la posibilidad de ver a un especialista en la sangre, un hematólogo, porque sí, la mayoría de los pacientes llegan con complicaciones, llegan con fracturas, llegan con daño en sus riñones. Entonces, para evitar las complicaciones producidas por el mieloma, yo recomiendo que los médicos contemplen siempre la posibilidad de esta enfermedad para que los manden en una forma oportuna, antes de que llegue el paciente ya fracturado o con diálisis, por ejemplo, ¿no? Y un mensaje bien importante es, si tienes dolor óseo, que no vayan con estas personas que hacen, ¿cómo se llaman los que te...? Sobadores, quiroprácticos. Quiroprácticos, o de esas personas que hacen masajes, porque muchas veces cuando tienes mieloma y tienes pues ya lesiones en el hueso, cuando te hacen ese tipo de masajes, pues los fracturan, entonces ya los pacientes llegan con fracturas. Entonces es muy importante que si también tienes lo que dijo ya Cristal, ¿no? De que tiene anemia y demás, pero que aparte si tienes dolor óseo muy constante que no se quita, en lugar de asistir con un quiropráctico o alguien que haga masajes, mejor acude a tu médico. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a ambas y esperamos en el próximo episodio. Recuerden que este podcast es informativo. Si desean más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acude con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. Recuerda que en Cáncer tu lucha es nuestra lucha. Dale me gusta, deja tus comentarios sobre el tema que tú quieres escuchar y comparte nuestro contenido. Te comparto nuestras redes sociales, @canker.oncología en Facebook, Instagram y TikTok, @cankeroncología en YouTube, nuestro sitio web canker.com.mx, contáctanos vía WhatsApp al 3315 19 4700.